Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, como les aviso aquí en el título del video, hoy voy a estar hablando de un tema que me llama mucho la atención y me gusta mucho, que son las fanfic o fic, que se han llamado historias creadas a partir de otras historias. Antes de continuar, los quiero invitar a que se suscriban al canal. Aquí abajito van a encontrar, ¿cierto? El enlace de suscripción y para que le den clic en la campanita para que YouTube les esté avisando semana a semana cada vez que yo suba un video. Yo soy Alicia Leven, escritora profesional, y en este canal van a encontrar diversos videos sobre escritura, sobre todo lo que se refiere a creación literaria, de cuento, novela, poesía, lectura y bueno, literatura en general. Ya habiéndoles dicho eso, voy a continuar entonces con el motivo del video, y es contarles de qué se trata el fanfic o fanfiction y cómo podemos realizarlo. Es una de las estrategias que se pueden usar a la hora de hacer creación literaria. Para algunas personas es válida, para otras no tanto. Y bueno, yo simplemente en el video les quiero contar cuál ha sido mi experiencia, aparte de contarles cómo hacerlo, ¿sí? Cuál ha sido mi experiencia frente a las fanfic, sin dar una opinión sesgada frente a ello, ¿cierto? Y ya dejándoles a ustedes, como escritores, que ustedes sean los que tomen la última palabra. Bueno, y la fanfic se ha creado de diversos modos, ¿no? Se han hecho fanfiction de series, de películas y por supuesto de libros. Resulta que la fanfic nace de precisamente las personas que ven estas historias, o sea, los llamados fans, de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, un fan decide hacer una versión diferente de esa historia que tanto le gusta y nace la fanfic. Una de las más conocidas inicialmente fue la historia de 50 sombras de Grey, de la cual hay libro y película. En este caso, la autora E.L. James realiza una versión alterada, distinta, pero tomando los mismos personajes del libro y las películas de Crepúsculo, y crea 50 sombras de Grey. La idea de la fanfiction es que la fantasía no tiene límites, igual que cuando estamos creando una historia, ¿sí? Escribimos un cuento o estamos escribiendo un capítulo de una novela. Generalmente la idea es que tampoco la fantasía tenga límites. Sin embargo, cuando hacemos la fanfic, como ya lo estamos tomando desde una historia que existe, entonces se han creado unas versiones muy locas sobre historias ya creadas que gustan a algunos, a otros no tanto, ¿cierto? Pero como les decía, la idea aquí no es de pronto brindarles mi opinión puntual frente a eso. De pronto al final del video les dejaré saber un poco qué pienso yo. Por eso quédense hasta el final. Y bueno, ¿y qué tanto lo considero importante a la hora de la creación literaria? Sin embargo, es una herramienta que no podemos negar. Ha servido a muchos escritores jóvenes, de mediana edad y adultos para escribir, ¿no? Y para empezar a crear. Se dice que la fanfic es moderna, pero resulta que dicen también que una primera fanfic que se escribió de Don Quijote de la Mancha, imagínense hace cuánto tiempo estamos hablando de esto, y se llamó El Quijote de Avellaneda. También se dice que Cervantes, a raíz de esta versión adicional que se le creó, entonces crea una segunda parte del Quijote que no tenía prevista y la une al libro original, el que ya conocemos, el final, digámoslo así. Entonces, digamos que la fanfic, a pesar de que en los últimos años se ha hecho muy conocida y es una herramienta de creación literaria que está a la mano para muchos escritores, sobre todo jóvenes, y en ciertas plataformas de las cuales yo hablo. Aquí también tengo varios videos, hay uno puntualmente donde les hablo de la plataforma de Wattpad, entonces lo voy a dejar aquí subidito para que ustedes lo vean. Y también hice hace un tiempo atrás, más o menos un año, tal vez un poco más, hice un video donde les hablaba sobre un cuento en particular, precisamente de fanfic, que me gustó muchísimo y lo leo, si se los doy a conocer a través de la lectura. Es un cuento de Caperucita Roja, la versión que hizo Triunfo Arciniegas, un escritor colombiano, y me pareció muy interesante esa versión porque mantiene los personajes. En la fanfic es súper importante mantener los personajes. Lo que realmente cambia el fan, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El fan
es el universo en el cual se va a mover la historia, pero lo ideal es que se mantenga firme en los personajes. Por ejemplo, cuando hablamos de 50 sombras de Grey, yo no he leído el libro y apenas tuve la oportunidad en algún momento de ver algunos apartes de la película. Y tengo entendido que cuando la autora de este libro realizó la historia, lo hizo basado en los personajes de Crepúsculo, ¿cierto? Edward y Bella, que son los principales, los protagonistas. Digamos que cambia bastante la línea porque en 50 sombras de Grey no son vampiros, sino son seres humanos, digamos, tradicionalmente hablando, ¿sí? Pero es una pareja que también tiene un amor así bastante fuerte y resulta que se da un carácter erótico, sexual al asunto, pero hay cambios bastante bruscos, bastante fuertes frente a los personajes en sí, ¿no? Porque no siguen siendo ni Edward ni siguen siendo Bella, ¿no? Sin embargo, la idea del fanfic es que se respete el personaje, porque, digamos, yo no asociaría 50 sombras de Grey a Crepúsculo. A mí me gusta Crepúsculo, ¿cierto? He tenido la oportunidad de leer un par de libros y de ver todas las películas y me parece una historia bastante interesante, muy romántica, muy rosita, ¿cierto? Muy utópica, pero muy digna de ese tipo, de ese género, ¿cierto? De romance y un poco de drama, se ven una mezcla ahí de los géneros, pero es bastante, está muy bien elaborada. Entonces, en este caso, Meyer, que fue la autora de Crepúsculo, pues le dio ese tinte, ese universo, ¿no? Estos personajes vampiros que se mezclan con humanos y bueno, y todo lo que empieza a sucederse. Y cuando lo toma, la autora del fanfic cambia, digamos, la línea bastante, de manera bastante abrupta y por eso de pronto muchos de nosotros, me incluyo, no la relacionamos mucho con la historia inicial o la historia original de Crepúsculo, ¿cierto? Sin embargo, se considera uno de los primeros fanfic. La saga de Harry Potter ha sido una de las que más fics ha tenido hasta la fecha. Entonces, pues la autora J.K. Rowling lo ha dicho abiertamente, no le molesta en absoluto que se hagan estas versiones alternativas de la historia. Es que Harry Potter es bastante interesante, tiene mucho material ahí. Yo la verdad no tocaría Harry Potter, me parece que tal cual fue escrita está muy bien estructurada, los personajes, pero hay fans que han tomado las historias de Harry Potter para hacer versiones alternativas. ¿Dónde pueden leer ustedes estas versiones alternativas? La mayoría de ellas están en una plataforma que se llama Wattpad, donde les decía que también he tenido la oportunidad de navegar un poco. No me gusta mucho, no soy fan de Wattpad, lo digo abiertamente, pero me parece una muy buena opción, sobre todo para los escritores jóvenes. Y en el video que hice de Wattpad, que les decía que se los dejo aquí montadito, hablo un poco más del tema, ¿no? De qué pienso, de pronto qué se encuentra allí, qué me parece positivo y qué no. Sin embargo, la FIC, digamos que se ha hecho protagonista en este tipo de plataformas en donde muchos escritores amateur ingresan y escriben historias de historias que ya fueron creadas y pues así también están escribiendo y están creando de alguna manera. Sí me parece importante de pronto, yo ya como escritora, digamos ya sería una opinión más personal al respecto, y es el hecho de que se use como una estrategia de creación literaria, pero que no sea todo lo que hagamos como escritores. Me parece importante que se cree desde la originalidad de nuestra imaginación. No quiere decir que cuando hagamos un fic no estemos imaginando, porque obviamente se necesita bastante imaginación para hacer un fic, para cambiar un universo que ya fue creado previamente y mantener únicamente ciertos personajes o ciertas características, pero me parece que no se puede volver habitual o no debería, ¿sí?, volverse habitual, sino que también es importante que nos atrevamos a crear nuestro propio material. Bueno, y cuando hablamos de propio material, hablamos de derechos de autor y copyright, y hay algunos autores, ¿cierto?, que han dicho la frase no me copies, entre ellos Anne Rice de Entrevista con el vampiro, que no están en absoluto de acuerdo con el hecho de que se realicen fics de sus historias, ¿no? Incluso yo planteo el hecho de que, bueno, ¿será que el hacer una fic constituye una violación de los derechos de autor, ¿no?, de la idea original? Porque en muchos apartes se mantienen los personajes, ¿cierto? Y ahí se los dejo a ustedes en el aire, esa pregunta se las dejo en el aire. Y se mantienen personajes que ya fueron creados, sin embargo, las historias cambian, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco realicé un fic
para uno de los talleres que estaba realizando de narración oral, tuve que hacer un cambio de un cuento original de los hermanos Grimm que escogí, que ustedes posiblemente lo conozcan, se llama El flautista de Hamelin. Resulta que yo quería contar El flautista, pero no quería contarlo en la versión original, sino que dentro de mi, no sé si llamarlo mi vicio de escritora, quería crear algo, pero pues no quería que fuera algo nuevo, sino tomando la historia de Hamelin, del flautista, perdón, de Hamelin, manteniendo obviamente el personaje que era flautista y algunos de los personajes que aparecen en la historia y características que me parecían muy importantes, pero cambiando ciertos parámetros de la historia, entre ellos agregando cosas que de pronto no se contaban en la historia original, y pues de esa manera hice el ejercicio de narración oral que tenía que hacerlo y fue un cuento muy corto. Y se les ha dado diferentes nombres por los que se ha categorizado el tipo de fic. El primero se llama Drablebs, ¿cierto? Y son fics de 50 a 100 palabras, o sea, prácticamente, bueno, no sé si se puede llamar microcuento, pero creo que entraría dentro de la categoría del microcuento. Y es bastante complejo, ¿no? Los que hemos intentado, hemos participado incluso en concursos de microcuentos, sabemos que no es una tarea para nada fácil realizar un microcuento, porque es muy poco el espacio, pero se han creado fics de este tamaño, otros que se han llamado floops, y en estos ya hay una longitud mayor, aproximadamente máximo de 1000 palabras, y bueno, los de mayor longitud que de pronto son los que se han hecho con más frecuencia, que no tienen un límite, ¿no? Realmente el FIC no tiene como tal una normativa que nos indique que debemos parar en cierto momento o que debe tener cierta longitud. Realmente no. Entonces, la idea es que ustedes busquen la forma, si van a realizar un FIC, de que entre dentro de una longitud que sea cómoda para ustedes. Si van a hacer un relato, pues que busquen en primera instancia qué condiciones tiene un relato. Así lo vayan a hacer de un FIC, ¿no? La idea, y en primera instancia, para ya contarles de pronto paso a paso, no lo voy a contar en orden, en puntual, el orden realmente lo dan ustedes, pero sí considero que es importante empezar leyendo la historia original e historias que tengan que ver con esta historia original. Entonces, por ejemplo, en la historia de Triunfo Arciniegas y en mi historia del flautista de Hamelin estamos hablando de cuentos infantiles. Entonces, si yo voy a escribir un fic de historias infantiles, la idea es que lea historias originales de esas historias infantiles. Luego de eso voy a escoger la historia a la cual le voy a hacer el fic, ¿sí? Es importante, aunque resulta que no es la base tampoco del fic, porque hay unos fic que han llamado crossover, en los cuales tú puedes tomar diferentes historias y mezclarlas, y ya lo han hecho. Entonces, por ejemplo, mezclas Harry Potter y resulta que a Harry Potter le vas a meter personajes de otra historia, no sé, de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Algo muy loco, y generalmente el fic se caracteriza por eso les decía al inicio, de una fantasía, si se puede llamar así, de manera ilimitada, porque a veces hay cosas muy, muy locas. Ustedes investigan más sobre los fics, van a encontrar un montón de versiones que se han hecho, incluso de personas de la vida real, no solo de personajes ficticios, ¿sí? Entonces, digamos que parece no tener límite el fic, pero sí es importante que no exageremos en la búsqueda y creación del universo alterno, porque también puede sonar ya, o puede irse por una línea muy exageradamente ridícula, incluso en muchos aspectos, que puede hacer que el lector cree un rechazo, porque ya no va a tener que ver absolutamente con la historia original. Y vuelvo y lo repito, no hay una normativa y esto va en gustos, como lo hizo la autora de 50 sombras de Grey. Ella tomó la historia aparente, pero la cambió completamente, ¿sí? Así como hay gente que se ha mantenido fiel a los personajes y ha cambiado tal vez el universo, el contexto. Entonces, por ejemplo, una historia como El Señor de los Anillos, ¿cierto? Podría desarrollarse en una ciudad como Bogotá, por ejemplo. ¿Por qué no? Entonces, Frodo de alguna manera llega a Bogotá, no sé, por algún tipo de agujero negro. Ustedes saben que son los que dan los pasos a las dimensiones, ¿sí? Desde una dimensión a otra, y llega acá y se encuentra acá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la parte 2 del fic, y es que generalmente cuando vamos a crear un fic,
bueno, voy a cambiar la palabra, no generalmente, debe hacerse de esta manera, o esa es la naturaleza del fic, y es que se crea a través de una pregunta hipotética. ¿Qué pasaría si? Entonces, cuando yo voy a crear un fic, cuando yo hice mi fic del flautista de Hamelin, que fue realmente, como les decía, una prueba para un cuento que iba a contar ya a nivel oral, más que escrito, lo primero que hice fue preguntarme, bueno, ¿y qué pasaría si el flautista hiciera esto o estuviera en tal lugar? Entonces, normalmente cuando vamos a crear un fic, ya luego de haber leído la historia original, haber escogido la historia, entonces vamos a entrar a hacer la pregunta hipotética o las preguntas hipotéticas. ¿Qué pasaría si Frodo, el Señor de los Anillos, llegara por un agujero de gusano o un agujero negro a una ciudad como Bogotá? Ahí ya con esa sola pregunta podemos crear un fic muy interesante que podría llamar la atención de un lector, ¿cierto? Porque los fic tienen muchos fans, ¿sí? No en vano, como les digo, hay plataformas como Wattpad que están, pero así, llenísimas de fics. Entonces quiere decir que a la gente le gusta, sobre todo a los más jóvenes, ¿sí? Que buscan otras alternativas de lectura y les llama mucho la atención no solo leerlas, sino participar en ellas. Como toda historia que vayamos a crear, sea desde la originalidad, porque yo siempre lo he dicho, nadie inventó el agua tibia, ¿sí? Todo ha sido escrito ya a estas alturas. Sin embargo, cuando escribimos un cuento que es nuestro, que es original, pues obviamente tenemos precedentes, cosas en nuestro contexto que nos han llevado a crear esa historia o esa novela o libros que hemos leído. Pero cuando hablamos de un fic es porque estamos ya tomando una historia en particular y de ahí voy a partir para crear la mía. ¿Listo? Entonces, en ese caso también es muy importante que planifiquemos la historia, hagamos ese croquis de creación de la historia, de personajes, ¿cierto? Lo que hemos llamado los mapas mentales. Aquí yo tengo varios videos para que ustedes busquen, donde les cuento cómo puedo yo caracterizar mis personajes, por ejemplo. ¿Qué características? Puede que yo ya tenga un personaje, por ejemplo, como Harry, de Harry Potter, ¿cierto? Que ya tiene unas características particulares porque ya fue creado, ya tiene unas características físicas, ¿cierto? Unas características intelectuales, de personalidad muy claras, y puede que yo como autor del fic quiera mantenerlas o quiera darle un vuelco un poco a ese Harry, tal vez que lo veo más inocente en la historia, y lo voy a mandar a hacer un Harry un poco más maloso, un poco más extrovertido, incluso con una línea distinta a la del personaje original, completamente opuesta. Y eso también es muy válido en el fic. Sin embargo, es importante, como todo, que planifiquemos la historia. Entonces, cuando vamos a empezar a escribir el fic, tenemos que tener muy en cuenta qué vamos a tomar de la historia original. ¿Qué tan fieles vamos a ser a esa historia original? Me voy a mantener en la línea de los personajes, listo, lo decidí. Pero resulta que para hacer un fic, para que realmente sea un fic, tengo que cambiar el universo. Si no, sería como una continuación de la historia y eso ya sería plagio, ¿cierto? Algunas personas de por sí ya consideran el fic un plagio o una falta de imaginación, y es muy respetable, ¿cierto? Cada quien tiene su visión frente a las diferentes estrategias de creación literaria. Sin embargo, si uno ya decidió hacer el fic, en ese momento entonces vamos a empezar a hacer la planificación como si la estuviéramos haciendo de cero, cuando estamos creando nuestra propia historia. Entonces, ¿qué personajes? ¿Cuál va a ser el personaje protagonista? ¿Va a haber antagonista? ¿Cuál sería el antagonista? ¿Cómo va a ser el universo? Entonces, la idea es que si ya tenemos un universo definido, empecemos a especializarnos en dicho universo, a buscar, a investigar, a escudriñar sobre dicho universo para conocerlo más. Como en cualquier proceso de creación literaria, cuando escribimos, entre más empapados estemos del tema, va a ser más fácil y nos va a fluir mucho más la información al escribir. Por eso es que es muy importante que conozcamos el universo. Puede que yo ya vaya a escribir sobre una historia que fue creada previamente, pero entonces yo no voy a escribir sobre Hogwarts, digamos, hablando de Harry Potter, sino que resulta que a Harry, a los personajes principales de Harry, los que haya escogido, los voy a ubicar en otro universo. No sé, quiero que sea un universo más futurista, por ejemplo. Entonces me voy a ir a buscar en libros, y hoy en día en la web hay muchas opciones también, aparte de los libros, donde voy a buscar alternativas
Y bueno, ¿qué universos se acercan al universo que yo quiero crear para mis personajes? Y voy a empezar a especializarme. Entre mayor sea el conocimiento que yo tenga de dicho universo o universos, pues me voy a sentir más cómodo cuando ponga los personajes allí, ¿cierto? Porque la idea del FIC es mantener, como les digo, los personajes y ojalá mantenerse fieles a los personajes porque de alguna manera el lector o el fan de esas historias se va a sentir mucho más conectado. Y se ha hablado, como yo les decía antes, de la coherencia en la historia, entonces, aunque no tiene límites, de alguna manera es bueno que también nosotros como escritores, si vamos a escribir un fic, le pongamos cierta limitación, o sea, cierta línea hasta donde vamos a llegar. Porque si ya empezamos a mezclar muchos universos distintos de historias ya creadas, ¿sí? O empezamos de pronto a crear eventos, por ahí estuve mirando y hay fics, por ejemplo, en los cuales hay personajes masculinos que a los cuales se les atribuyen, digamos, cualidades femeninas como el embarazo, ¿cierto? Hay incluso una película de dos hermanos en donde el protagonista es Arnold Schwarzenegger, una película bastante vieja como de los años 90, donde él queda embarazado, ¿sí? Entonces, con mi investigación en los fics descubrí que también hay fics que se han hecho incluso hasta ingresando en el mundo de la pornografía, por ejemplo, ¿no? Y esto, como lo digo, va en gustos. Sin embargo, particularmente a mí me parece que eso ya raya en otro tipo de cuestión, pero como todo, la literatura da para todo. Y los fics en este caso también, así como hay literatura erótica, que también gusta y que tiene adeptos y muchos, ¿cierto? Así como hay literatura romántica, de suspenso, de drama, de terror, etcétera. Pues cada quien tiene, digamos, un grupo de personas a las cuales posiblemente les va a gustar el contenido, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros queremos que la gente se sienta muy conectada con el FIC, la idea es que busquemos que también tenga cierta coherencia, independientemente de lo que escojamos, ¿no? Por ejemplo, a mí el tema de un hombre embarazado, pues de pronto para una película, sí, pero yo no leería un FIC, al menos yo, sí, vuelvo lo digo, es mi opinión muy personal de un hombre que queda embarazado porque me parece antinatura, ¿sí? Y eso es muy mi percepción, no como escritora, sino como persona. Y obviamente como persona, pues tengo una opinión que me va a llevar a lecturas con las que me sienta más conectada. Vuelvo y lo repito, hoy en día da para todo porque la sociedad, pues ya se ha abierto a muchas cosas que hace 50 100 años eran imposibles siquiera de concebir, ¿cierto? Entonces, pues puede que si tú escribes un fic, porque tú sí vas por esa línea, porque sí te llama la atención, porque quieres incluso experimentar, se puede decir, con ese tipo de situaciones que no son del normal, del común, por decirlo de alguna manera, del día a día, pues también lo puedes hacer. Por supuesto que no hay ningún problema. El FIC no va a limitar eso. De alguna forma, como les decía inicialmente, no hay una normativa. Simplemente como todo va en gusto, ¿cierto? Entonces yo, como les decía al final de este video, pues ya les estoy dando de cierre, digamos, mi opinión muy particular, lo que les decía inicialmente, por ejemplo, en las plataformas como Wattpad. Me parece que es muy chévere que los chicos se atrevan a escribir, que lo hagan y que lo disfruten y que los fics les sirvan para esto, ¿no? Que les permitan crear no desde cero, sino de pronto desde algo que ya les gustó, una historia que les llamó la atención, algo que llamó, ¿sí? Mucho su atención. Puede haber sido un personaje, la historia en sí, el contexto donde se desarrolla cierta situación y de ahí va a partir el chico, no estoy hablando aquí puntualmente de los más jóvenes, para escribir. Sin embargo, considero, y sí lo dije en algún momento en el video de Wattpad, que les dejo aquí colgadito para que lo vean, que de alguna manera también se sale un poco de cierta normativa en lo que se refiere a la gramática, a la estructura, a la ortografía. Y yo en ese sentido soy un poco más cuidadosa de esos aspectos, ¿no? Me gusta, ¿sí? Leer un libro bien escrito, un libro que esté bien estructurado, un libro que tenga una buena ortografía, porque me conecto de esa manera con la lectura.
Sin embargo, tenemos que abrir un poco más la mente, si no podemos ser cerrados y simplemente pues como cerrar los ojos frente a realidades que se presentan hoy en día, como esa otra opción que tienen los chicos de leer en línea en plataformas como Wattpad, en donde van a leerse ellos mismos incluso, o chicos de su misma edad. Hay gente que se ha hecho muy famosa, que incluso aquí en Colombia tienen ya un reconocimiento muy fuerte, están trabajando con editoriales grandes, ¿sí? Y se encuentran en las mejores librerías con libros que iniciaron en plataformas como Wattpad. Entonces, eso quiere decir que definitivamente hay muchos adeptos y mucha gente que gusta de los fics, ¿cierto? O de este tipo de plataformas, porque no todas las personas que tienen libros ahorita en grandes librerías y que han nacido en Wattpad han nacido desde los fics, ¿no? Han sido también historias originales. Sin embargo, como les decía, la menciono es porque Wattpad es una de las plataformas a nivel mundial que más mueve este tipo de historias creadas a partir de otras historias. Bueno, escribir un fic realmente no es difícil. Considero que si ustedes tienen ya la idea de que quieren escribir un fic, ya me imagino que también tienen la historia escogida de dónde quieren tomar ese fic, y lo hicieron inicialmente porque se sintieron conectados, y esto creo yo que es vital cuando vamos a escribir, conectarnos con la historia. Sea que sea fic o que no lo sea, que sea una historia original. Cuando yo voy a escribir una historia de cualquier tipo, sea un relato, sea el primer capítulo de mi novela o toda la novela en sí, o incluso cuando hablamos de poesía, siempre nace desde la conexión porque algo pasó y por ese motivo quisimos o tenemos la intención de escribir desde esa temática. ¿Cierto? Algo sucede, leímos algo, vimos algo y nos conectamos con ese algo, y de ahí empezamos a escribir. Lo mismo pasa cuando hacemos fic. De alguna manera ya, si quieres escribir fic, entonces simplemente seguir los pasitos muy sencillos, muy fáciles. No hay mucho tampoco que ahondar acá. Simplemente, como les decía, tratar de mantenerse fieles a los personajes y pues usar mucho la imaginación para crear universos diversos frente a ello. Si quieren mezclar también personajes de diferentes historias, muy válido. Si quieren irse incluso por fuera de las líneas, también muy válido para el fic. Todo depende de qué tanto se conecten ustedes. Y la recomendación, como siempre, cuando hablo de cualquier tema en donde haya creación literaria, muy importante acá, es que cuando vamos a escribir de cualquier tema, es muy importante empaparnos del tema. Entonces, ustedes quieren escribir fic, ¿cierto? Quieren escribir fanfiction, es importante también que lean fanfiction. Entonces, que se metan a estas plataformas, por ejemplo, Wattpad, o si conocen otras plataformas donde puedan encontrar este tipo de historias, ¿no? Y empiecen a leer sobre estas historias, empiecen a mirar qué se ha creado. Y pues si ya tienen, digamos, una historia escogida, un libro escogido en particular, pues busquen qué fics se han hecho de esas historias. Eso también les puede ayudar mucho a generar una mayor perspectiva de qué pueden crear ustedes, aunque lo más importante es que traten de ser lo más originales posibles, ¿no? La idea no es plagiar a otro que haya hecho un fic, sino que nosotros podamos usar esa idea original para crear y para darnos cuenta de lo mucho que podemos construir a partir de algo que ya fue construido, algo que ya fue escrito. Bueno, yo creo que en general eso es lo que yo tendría que decir por ahora de lo que son los fics, ¿sí? Hoy en día en internet van a encontrar un montón de información de cómo crear un fanfiction con paso a paso, si ya lo quieren un poco más meticulosos. Puntualmente, frente a lo que les comentaba en algún momento de la planificación de la historia, que siendo fic o no, debe hacerse, o particularmente es la forma en que yo la realizo y muchos escritores lo hacemos, porque eso nos va a dar una mayor seguridad frente a lo que estamos creando, organización y profundidad definitivamente le va a dar a la historia. Yo uso una herramienta que se llama Popl, que es para realizar mapas mentales. Y la he mencionado en algunos de mis videos, la encuentran fácilmente en internet, en el buscador. Y
les va a ayudar a organizarse. Si ya tienen el fic, por ejemplo, en este caso, pues ya saben los personajes, entonces ahí van a poder crear el mapa mental desde, bueno, cuál va a ser el personaje, qué características va a tener, en dónde se va a encontrar, en qué año va a suceder la historia, si quieren que sea en el año original en el cual se escribió, si quieren que cambie, que sea el futuro, que sea el pasado, que sea 100 años atrás, que sea 1000 años en el futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Qué otros personajes van a integrar la historia? Si van a ser personajes de la misma historia original que escogieron o si van a mezclarlo y van a hacer un fic más crossover, como lo han llamado, ¿cierto? Si la dinámica va a ir mucho más allá, si quieren generar controversia, como les decía, con esos fics que ya se involucran en temas que son un poco más tabú en la sociedad, por llamarlo de alguna manera, qué tipo de fit quieren hacer y esto les va a ayudar muchísimo. Entonces, recomendadísimo también que vayan a estas herramientas de mapas mentales. Yo uso Popol, pero hay muchísimas en internet que les van a ayudar a gestionar esto desde lo digital y que obviamente no dejen de usar también las herramientas que tenemos a la mano como los cuadernillos, ¿cierto? Yo por lo menos soy muy clásica y me parece muy chévere poder hacer el mapa o si voy a crear los personajes o características o tengo algún tipo de información que quiero anexar, escribirla porque ahí puedo rayar, puedo dejar comentarios. Me gusta todavía usar el papel y el lápiz, como se dice, ¿no? Todavía soy de las clásicas que les gusta este tipo de herramientas, de tenerlas ahí a la mano. Entonces, también la invitación es que sigamos, a pesar de que sea una herramienta, entre comillas, moderna, como les decía, porque el Quijote se llegó a hacer un fic, si se puede llamar así, podemos seguir usando herramientas clásicas que también nos van a aportar mucho al proceso de creación literaria y a lo que es el oficio del escritor. Y ya habiéndoles dicho esto, les agradezco muchísimo nuevamente el estar aquí conmigo, el apoyo que me han brindado a través de las redes sociales, que se las dejo aquí durante el video. Recuerden que me encuentran como Alicia Leven en Facebook o en mi fanpage Pezuñas y Rosas. Y en Instagram me encuentran como La Poetisa, con barras al piso ahí como les aparece en la pantalla, para que también vayan y vean el trabajo que estoy realizando. Ya llevo un par de años, gracias a Dios, trabajando como escritora emergente, independiente y profesional en esta hermosa labor, en este hermoso oficio y les agradezco muchísimo por el apoyo. También en la cajita de descripción les voy a dejar todo el material que pueden encontrar mío, mis libros, hasta el momento 3 libros publicados, mi taller en la plataforma educativa de Udemy, en la cual en el momento pues, van a encontrar el taller de creación literaria con énfasis en creación poética y próximamente van a encontrar el taller de narrativa, yo les voy a estar avisando cuándo, ¿cierto? Un taller muy asequible en el cual pueden aprender muchísimas cosas sobre la poesía y a crear poesía, que es lo más importante. También les voy a dejar el enlace donde van a encontrar mi nuevo podcast, mi primer podcast literario que combina con ese trabajo que hago aquí en YouTube frente a otras formas en que podemos hacer literatura, ¿no? Y entonces, como les digo, hoy los escritores tenemos muchas opciones, ¿no? Y nos estamos siguiendo también a la modernidad, a las nuevas alternativas que la tecnología nos provee. Y de por sí yo desde muy niña he sido amante de los audiolibros cuando eran los cassettes, sí, que muchos de ustedes tal vez se acuerdan. Y pues ahora estoy, aportando también esta parte de mi gusto por el audio, de los audiolibros a través de los podcasts. Entonces ahí me van a encontrar también. Es un podcast poético donde les cuento mi visión de mujer poeta y les comparto la poesía de muchos autores en el mundo. Espero que también lo disfruten y me ayuden compartiendo todo este contenido con otras personas para llegarle a muchas personas a través de las letras y a través de la literatura. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Espero que tengan una hermosa y bendecida semana. Como siempre les digo, sean ustedes los únicos que escriben su propia historia y escriban la mejor historia que puedan. Un bendecido día, noche a la hora que estén viendo este video y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!